Edad. La sexta sala civil resolvió que Sergio Aguayo, periodista e investigador, debe pagar a Moreira, el exgobernador, 10 millones de pesos por el daño a su honor. ¿Qué pasó? Te cuento la razón. En 2016 el periodista publicó en los diarios El Reforma y El Siglo de Torreón que el político tenía una hedora corrupción. En ese tiempo Humberto Moreira estaba sin derecho a fianza, detenido en España, acusado de blanqueo de capitales, lavado de dinero, asociaciones criminales. Llevan 3 años de batalla legal. De hecho, este fallo también lo van a apelar. Así que al final decidirá un tribunal dónde están los límites para comunicar. El periodismo tomó su posición, apoyo a Aguayo, rechazo a la resolución que establece un peligroso precedente en contra de la valiosa libertad de expresión. Hay que usarla con responsabilidad, porque también es importante la moral, pero en personajes públicos de interés nacional la libertad debe ir encima del derecho individual. El periodismo debe hablarnos claro, nunca con miedo por estar amenazados. Un lugar sin libertad está destinado a ser gobernado por caciques y tiranos. Comunicadores y analistas han sido atacados sin que la justicia exista. El segundo país donde matan más periodistas, solo detrás de Afganistán en esa lista. La violencia que censura es el peor yugo, pero el instinto de informar es testarudo. Mientras el pueblo viva, aunque lo dejen mudo, siempre habrá quien señale al emperador desnudo. Muchas gracias a nuestro querido Dan Yaracá por abrir una emisión más de este espacio televisivo para hablar de buena fe. Bienvenidos, soy Estefanía Veloz y en esta ocasión hablaremos del doloroso problema de la trata de mujeres, su relación con el feminicidio y lo invisibilizado que se encuentra en nuestro país. Para ello nos acompaña una periodista que se ha dedicado a investigar y profundizar para comprender este tema, Lidet Carrión, que en unos momentos más estará conversando con mi compañero Gibran. Pero antes, veamos qué dice la gente en la calle acerca de la idea que tienen sobre la trata de personas. Pues como un grupo de personas que llevan a las mujeres hasta ciertos niveles muy fuertes, donde ellos sacan provecho económico y moral y psicológico y únicamente las hunden y el gobierno no hace nada. Prácticamente es manejar a las personas a tu antojo, a tu beneficio. Todo eso se hace nada más por dinero, lo que la gente llega a hacer por un poco de dinero. Sí, yo no conozco las estadísticas, pero me parece que si se habla del tema, quiere decir que todavía hay. Sí, de mujeres, de niños, eso a mí me parece inaudito. Me parece que es como el secuestro, la esclavitud, el tráfico, ¿no? El sacar beneficio económico con seres humanos. Que se hablara más sobre la trata, que hubiera como leyes que realmente actuaran, hicieran algo, porque pues hoy en día alrededor cuántas personas se desaparecen en un día y no hacen nada. Creen que con la alerta Amber es una solución, pero pues a veces no lo solucionan como debe de ser, y menos si se trata de mujeres. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando de buena fe. De senador a senador, Martí Batres y Julien Rementería discuten corrupción, seguridad y revocación de mandato. No te lo pierdas en John y Sabina, martes 22 horas. México cuenta con 69 lenguas nacionales.
68 indígenas y el español, por lo que se encuentra entre las naciones con más lenguas originarias. Cada una de ellas engloba un universo. Conoce nuestras lenguas indígenas y la cosmovisión de nuestros pueblos a través de la programación especial del 11. 2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas. En México hay más de 40,000 personas desaparecidas. A veces nos dicen que lo superemos, pero ¿cómo vamos a superar algo que no hemos visto? Familiares y amigos viven con una angustia e impotencia por la falta de justicia. Yo lo que quiero es que encuentren a mi hija. Yo quiero que vayan y hagan su trabajo, que investiguen. Yo no voy a parar la lucha hasta saber de ella. Antípodas, una voz para los que no están. Martes 5 de noviembre, 23 horas. Cine del 11 presenta. Y pensar que esta es la ilusión de todas las mujeres del mundo. La noche de bodas. Ciclo Comedia de Oro, Mi Noche de Bodas. Viernes, 23 horas. Es normal reírte de la nada. Es normal sentirte sin energía. Es normal querer jugar todo el día. Es normal sentirte triste sin razón. Es normal enojarte con tus amigos o con tus papás. Pero también es normal sentirte feliz, jugar con quien tú prefieras y a lo que a ti te gusta. Disfrutar de videojuegos, pero también de tu imaginación. Es normal ser tú, único. Así que escúchate, siente quién eres y disfrútalo. No necesitas nada más. Nada. Juntos por la paz. México, un país en el que la violencia contra la mujer y el abuso sexual se encuentran naturalizados. 9 mujeres asesinadas diariamente, de acuerdo con la ONU. 6 de cada 10 sufren violencia según datos del INEGI. Y nuestro país, el primer lugar en el mundo en abuso sexual infantil, de acuerdo con la OCDE. En los últimos 30 años, el fenómeno de la violencia y trata, que mezcla viejas estructuras de poder y complicidades con la compra-venta de personas y otros factores como el de la migración, ha alcanzado niveles de desastre humanitario. En la difícil tarea de evitar su invisibilidad y deshumanización y de intentar darle sentido o modificarlo, un grupo de periodistas ha desarrollado trabajos de investigación como el de Mujeres en la vitrina, migración en manos de la trata. Esfuerzo periodístico que obtuvo el premio Gabriel García Márquez y en el cual participó Lidiet Carrión, especializada en el tema de trata y también autora del libro La fosa de agua. Buenas noches, pueblo televidente, bienvenidos a esta conversación de buena fe con Lidiet Carrión. Lidiet, bienvenida, muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Muchas felicidades también por el trabajo que fue premiado en el García Márquez, un trabajo sin duda muy interesante y que pone en el ojo público algo que se suele esconder. Vuelve a salir, se vuelve a esconder. Así es. Ustedes lo ponen una vez más sobre la mesa. En este caso, se trata de un portal de Zona Divas, que es una plataforma de prostitución donde se presume, como en muchos otros casos, la participación voluntaria, libre, de mujeres que se ofrecen al comercio sexual. Pero detrás de eso hay todo menos libertad, sino una estructura opresora en México y en otros sitios del mundo. ¿Cuáles son las principales causas de estas limitaciones a la libertad de las mujeres que las llevan a estar en ese portal? Claro, bueno, pues antes que nada quiero platicar un poquito, ahorita llegamos, del proyecto. Es un proyecto en el que participamos 5 medios de 2 países, 2 de Venezuela y 3 de México. Y bueno, ganamos precisamente el premio Gabo 2019 en innovación, dado que el trabajo periodístico está sustentado en un sitio web espejo del original Zona Divas. Eso es un sitio igualito
en el que, bueno, que en este momento está cerrado, pero que siempre salen nuevos portales, donde sí se ofertan mujeres de lo que se podría llamar prostitución VIP, es decir, mujeres muy hermosas dentro de estos estándares, muchas extranjeras. Y tratando de responder un poco a tu pregunta, uno de los temas, prostitución y trata, hay muchas manifestaciones. En este en específico nos enfocamos en aquellas mujeres de la región latinoamericana que por razones, por situaciones en sus países, ya sea problemas económicos, por la situación de violencia, por etcétera, migran y encuentran tal vez en la decisión de ejercer el trabajo sexual en nuestro país, pero son de alguna manera desde el inicio enganchadas, sí de buena fe, sí se supone, digamos, de manera voluntaria con bandas de tratantes, y los casos que nosotros vamos retomando son casos en los que todas estas mujeres jóvenes de Argentina, de Venezuela muchos principalmente, de Venezuela destacan, ¿no? Exacto, destacan en estos últimos años. Antes había sido Argentina, por ejemplo, ¿no? Va cambiando según la crisis. ¿Quién se va quedando sin opciones? ¿Quién se va quedando sin opciones? Y, bueno, son mujeres, algunas universitarias, otras no, que migran y obviamente están en situación de vulnerabilidad. Muchas aceptan un trabajo, sí, ejercer el trabajo sexual, pero se van ya con una deuda, ¿no? Por parte de estas bandas, que de hecho algunos ya están detenidos, que les ofrecen, por ejemplo, operaciones estéticas, el boleto de avión, toda la parte burocrática en migración de ambos países, por eso se habla también de bandas de trata internacional, y ellas se quedan con una deuda de 2 años, ¿no? Las mafias de las burocracias de migración son de larga data. ¿Ahí sí siguen? ¿Es posible rastrear? Nosotros no logramos llegar a eso, más que algunos datos. Por ejemplo, conseguimos las cartas por las que fueron saliendo las jóvenes. Las jóvenes de Venezuela, eso lo logramos conseguir, y algunos testimonios de mujeres que escaparon porque una vez que llegaron aquí se encontraron con que no había ningún tipo de libertad. Quiero aclarar que en muchos casos hay otros testimonios que dicen: yo sí pagué mi deuda a los 2 años y fui libre, pero también terminaron... Yo me inscribí solita, ¿son adivas? ¿Hay eso? Hay eso. La trata hay que recordar cómo se define, que es que tú te beneficias del trabajo de otro, ¿no? Entonces, eres sexualmente libre, eres libre de ejercer el trabajo sexual, pero le tienes que pagar al de migración para que no te detenga, le tienes que pagar al de la Unión Tepito, pero por eso fueron asesinadas varias, para que te deje trabajar en sus hoteles, le tienes que pagar al del hotel para tal cuestión, le tienes que pagar al del portal para que te anuncie, le tienes que pagar a no sé quién para que no te mate, le tienes que pagar tu deuda que va subiendo con creces. Entonces, ¿de qué libertad estamos hablando en un país, además, con problemas, sin un Estado de Derecho pleno, en donde en cualquier momento están siendo amenazadas de ser extraditadas o de ser secuestradas por la mafia, ¿no? Entonces, libre sí, a veces no. Hay casos también en que tú no puedes salir de aquí. Hay un caso, por ejemplo, de los que registramos, que sí llegó, le dijeron: bueno, tú nada más vas a estar trabajando en estos 3 meses y después te vas. La joven venía embarazada y se terminó escapando. Esto en Puebla. Era igual, anunciada en Zona Divas, se terminó escapando y gracias a eso cayeron varias casas de seguridad en Puebla y la Narvarte. La Nápoles, perdón, hace un par de años. Es decir, ¿en qué momento acaba la libertad y en qué momento empieza la coacción o la trata? Lo que sabemos es que hay una cadena de jóvenes muertas, asesinadas en hoteles. ¿Cuántos asesinatos documentaron? Al menos unos 6, 7 casos de asesinatos de escorts. ¿La mayoría vinculados con la falta de paga de cuotas o así? Bueno, está, por ejemplo, un caso muy famoso que de alguna manera es como el hilo conductor del proyecto, que es el de Kenny Finol, ¿no? Una joven venezolana que llega aquí, termina siendo pareja del Brian, que es un sicario de la Unión Tepito, y quien termina, primero la muele a golpes y ella saca un video diciendo: ya déjame irme a mi país, etcétera. Al final decide, o por X razón no se va, y lo siguiente que sabemos es que aparece muerta, torturada en Ecatepec, ¿no? Ahí, más que un tema de derecho de piso, no sabemos qué pasa, ¿no? Porque
pues también hay un momento en el que se mezclan muchas cosas, ¿no? Es un momento, o sea, hay un montón de violencia estructural que está detrás. Y además llegan a un lugar donde están completamente desafiliadas y sin redes de apoyo. Entonces, la libertad con la que se puede hacer eso es más que ilusoria. Exacto. Es toda una violencia estructural desde los países de origen, ¿no? Que es capitalizada por grupos que están también documentados. Por el caso, por ejemplo, de Zona Divas, los portales que funcionan de esta manera, también está en el reportaje. Están más o menos desde el año 2000, 2001, son pioneros. Ahora sí que lo fundó un argentino, por cierto, en Tijuana. Son pioneros entre comillas, ¿no? el impulso empresarial en la prostitución a través de Internet, y hicieron una cantidad de dinero impresionante. Se sabe, en ese momento tuvieron casas, también están narrados, parte como del histórico, del reportaje, casas en Monterrey. Lidia Cacho retomó algunas cosas en sus libros, de hecho, ¿no? O sea, es decir, son cosas que son denunciadas desde años atrás y nunca termina de cerrarse la pinza, de desarticular este tipo de bandas, ¿no? Nos contabas de este feminicidio paradigmático. Sí. Ella fue encontrada en Ecatepec. Así es. Ecatepec es el lugar, digamos, en el que se centra el trabajo de tu libro más reciente. Así es. El libro La Fosa de Agua habla de otro fenómeno que tiene que ver con adolescentes, la mayoría entre 13 y 16 años de edad, que son secuestradas en la vía pública, con lujo de violencia desde el inicio, y halladas muertas en la misma zona. Aquí el punto coincidente tiene que ver con que Ecatepec y el barrio en donde fue encontrada Kenny Finol es sitio de influencia de la Unión Tepito, a la que pertenecía este joven Brian, que ahorita está detenido. Su tío fue asesinado hace poco también. Entonces hay un cóctel de violencia estructural por una parte y por el otro de mafias organizadas. Así es. Una tormenta perfecta para las mujeres de este y de otros países. Mujeres jóvenes, migrantes, ¿no? En este caso, jóvenes, digamos, que por sus características físicas pueden, ¿no? O deciden tal vez sí ofrecer sus servicios sexuales en un portal de lujo, pero es más o menos el mismo fenómeno con distintos niveles de violencia y de crueldad los que se enfrentan las jóvenes migrantes que cruzan Centroamérica, por ejemplo, ¿no? Y en el caso de las mujeres de Ecatepec, ¿cuál es la especificidad? Híjole, eso es más complejo y más largo de contar. Tiene que ver, también tiene que ver con violencia estructural, también tiene que ver con mafias, con crimen organizado, y también tiene que ver con también cómo se diseña la ciudad, y sobre todo cómo un sistema económico como el que tenemos hace de algunos grupos sociales desechables, excedentes, y a los cuales además en una situación de consumo, de exacerbación de muchas cosas, hay personas que sí pueden consumir y matar jovencitas en una práctica totalmente impune. ¿Es necesario para el orden social de la ciudad y para su parte bonita, hay detrás de todo eso esa exclusión, ese desplazamiento hacia los que se vuelven desechables? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se les excluye esta parte que decías de la ciudad, que me parece muy interesante? Bueno, pues Tecámac, Ecatepec, todas estas zonas son ciudades dormitorio. Nos vamos a salir de Zona Divas, y creo que Zona Divas es en este momento es muy importante también, porque en toda la región latinoamericana ahorita hay crisis y vamos a ver oleadas también de migrantes que se van a ver en esta situación. Pero bueno, Ecatepec, Tecámac, todas estas zonas son ciudades dormitorio que han sido capitalizados por grupos del poder en el Estado de México, en particular en este caso, pero se puede traspolar a las distintas megaciudades del país, que viven en función y en derredor de la Ciudad de México. Entonces son lugares que no tienen vida por sí mismo ni arraigo, y la calidad de vida ahí es terrible. La mayoría de la gente viaja 2 horas para llegar a su trabajo, a su escuela. Son lugares abandonados.
y que además son un negocio de muchas, por ejemplo, de las constructoras, negocio por ejemplo, de Antorcha Campesina, que les vende hasta el agua, el servicio de desasolve, en fin, muchas cosas. Y en esos lugares de extrema violencia es obviamente un caldo de cultivo muy importante para reclutar jóvenes al crimen organizado, pero además para hacer crecer tanto mujeres como hombres en una situación de precariedad y abandono absoluto. Muchos de estos jóvenes deciden, la única forma que tienen de articular su poder es a través de la violencia. Es la ausencia casi total de comunidad. Sí, no hay comunidad. No hay comunidad, hay algunos jirones. Ahorita un sociólogo, Rigoberto, hizo una exposición sobre cómo de repente en torno a una cuestión de perros hubo un poco de comunidad, pero sí está totalmente destruido y tiene que ver con cómo se diseña la ciudad. ¿Con los espacios? Con los espacios y bueno, el tema que nunca se debe olvidar, que es la desigualdad económica y social, ¿no? O sea, que no se pueden analizar estas cosas sin entrar a ese tema, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos, Lidia. Te esperaremos aquí para conversar otra vez de buena fe. Vamos a ir ahora a un corte y los esperamos de regreso. Once Noticias te ofrece sus 3 espacios a lo largo del día. Nuestro equipo trabaja para traerte toda la información. Tenemos experiencia, compromiso y credibilidad. 11 Noticias, prestigio informativo. Las herramientas de esta fase del golpe blando van desde el Palacio Presidencial, compra longanizas a 18,000 pesos el kilo. Aquí hubo una revolución electoral con todas las profundidades de una revolución, pero el juicio de Andrés lo hará la historia. ¿Por qué no pueden conciliar la eficacia, el profesionalismo, la preparación y un buen traje? ¿Por qué no? Ningún tema se les escapa. John y Sabina, martes, 22 horas. ¿Siempre tienes más de una pregunta? El neandertal sobrevivió 300.000 años en una Europa de la edad de hielo. ¿Por qué desaparecieron? El Vesubio actualmente tiene la fama de ser el volcán más peligroso del mundo. ¿Cuándo volverá a despertar? ¿Qué tan intensa será la erupción? Son preguntas que a la ciencia le cuesta responder. La fascinación del saber. Lunes a viernes, 18:30 horas. Antes, ahora, el pasado, el presente. Si miras un poco más, tal vez encuentres algún lugar familiar para ti. Inspiración de incontables fotógrafos, escritores y artistas a lo largo de los años. Especiales, la Ciudad de México en el tiempo. Martes, 20:30 horas. Cuidar y conservar tu salud es la clave de una vida mejor. Te ayudamos a conseguirlo. Ven a la Jornada Nacional de Salud Pública del 4 al 15 de noviembre. Habrá actividades en todo el país. Desde los más pequeños hasta los más grandes, aprenderán cómo prevenir enfermedades, vigilar su salud, tener hábitos saludables y así mejorar su calidad de vida. Elige vivir bien. Por tu salud y la de tu familia, participa. Secretaría de Salud. Gobierno de México. Hoy recuperaremos una de las noticias falsas que, a decir verdad, nos da tristeza que haya sido una mentira. Esta que hablaba de que vendrían médicos cubanos a trabajar a México. Fue en julio, se desmintió, pero increíblemente volvió a cobrar fuerza a raíz de la visita del presidente de Cuba a México en los días pasados. ¿De dónde viene todo esto? Recordarán que hace unos meses algunos medios impresos aseguraron que cerca de 6,000 médicos cubanos llegarían a México. Con el típico tufo escandaloso que los caracteriza, implicaban que la medida era por los recortes presupuestales y que vendrían a sustituir médicos mexicanos que habían sido despedidos. Haciendo gala de la práctica de no corroborar información, algunos se fueron de boca, afirmando que se había pactado un acuerdo entre el gobierno de México y Cuba por el traslado de médicos en septiembre. El colmo fueron las respuestas xenófobas de articulistas como Leonardo Kulchenko diciendo "no queremos médicos cubanos", o la del propio Felipe Calderón, que también se montó en la noticia falsa para no variarle a su costumbre de aprovechar la mosca que pasa para criticar al gobierno.
La confusión surgió de un portal cubano que afirmaba que México y Cuba habían firmado un acuerdo de cooperación, según en el cual en septiembre vendrían un grupo de médicos a trabajar en el IMSS. Sin embargo, tanto la Cancillería mexicana como el presidente, el director del IMSS y la Secretaría de Salud negaron la existencia de este acuerdo. Así como hoy se rasgan las vestiduras con la visita de Díaz-Canel, presidente de Cuba, en aquel entonces hablaron de la reunión entre el ministro de Salud cubano, José Ángel Portal, y el director del IMSS, Zoé Robledo, como una prueba fehaciente de que se había dado el acuerdo bilateral. De nuevo, el propio director del IMSS informó que la reunión que se realizó para intercambiar puntos de vista sobre la necesidad de actualizar los términos de cooperación técnica entre el Seguro Social y el Ministerio de Salud Pública de Cuba, que ha existido por años. Así que no vienen médicos desde Cuba, lo que no hubiera estado mal, más que para sustituir, para apoyar en tareas de salud pública, ya que los médicos cubanos son reconocidos internacionalmente por su preparación y han prestado sus servicios en 18 de los 25 países que conforman la Asociación de Estados del Caribe. Con esto me despido esta noche. Soy Estefanía Veloz y regresamos con Gibran. Sería difícil pensar que en Ecatepec convivieran realidades tan diversas como la del sexoservicio de lujo, por una parte, la exclusión urbana, social, la desigualdad y las mafias que se han ido formando los últimos años en el país. Pero todo esto se hace una tormenta perfecta y a quienes más afecta es a las mujeres. No solamente a las mujeres de México, sino a mujeres que ya han sido expulsadas de sus propios países por dificultades y por violencias estructurales. Esto debería de ser un tema público cada vez más importante. Hablar, por ejemplo, de las mafias que permitieron esa configuración en el Instituto Nacional de Migración. Hablar también de la política de seguridad dedicada a proteger a las mujeres en particular como un grupo. Y hablar del mercado del sexoservicio, del que son clientes miles de hombres de clase media alta, todos los que recurrían a portales como Zona Divas. Pocas de esas cosas están en la discusión pública. Conversémoslas, probablemente con un mal ánimo, pero de buena fe.